Buenas noches amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Gente Ve Opiniones. Estamos a jueves, hoy es un día muy importante porque es el día dedicado a la biodiversidad y de eso vamos a hablar porque vamos a hablar de una zona de nuestro país que tiene una biodiversidad pero maravillosa, que es un lugar espectacular donde tenemos una gran cantidad de recursos, una gran cantidad de gente que vive ahí y que busca, por lo tanto, que esa zona, así como está considerada una zona protegida, pues también sea una zona de desarrollo, pero un desarrollo sustentable, un desarrollo amigable con la naturaleza y también con las comunidades, que son parte también de esa naturaleza. Vamos a hablar de la bahía de Jiquilisco, una bahía muy importante, por cierto, estuvimos en esa zona, donde hay una importante vía que se ha pues construido recientemente entre Jiquilisco y Puerto El Triunfo. Pero para que hablemos de eso están tres buenos amigos. José Acosta, coordinador de Voces en la Frontera. José, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá esta noche. También está con nosotros José Santos, director de la Asociación de Comunidades Unidas del Bajo Lempa, Acudesval. Así es, ¿verdad? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y también está Rafael Vela, promotor ambiental en el Bajo Lempa de Cesta. Muchas gracias y aquí estamos para ver en qué podemos orientar en el tema de biodiversidad, que es bien interesante. Bienvenidos. Realmente es un placer que estén con nosotros, sobre todo porque vamos a hablar de algo fascinante, es decir, la bahía de Jiquilisco es una zona maravillosa. Si usted no la conoce, mire, tómese el tiempo, vaya un ratito a dar una vuelta. Hay que apoyar a estas comunidades, sobre todo porque tienen una riqueza, tienen mucho que ofrecer en cuanto a cultura, en cuanto a un montón de cosas de las que vamos a hablar esta noche. Pero también hay que hablar seriamente de las amenazas que tienen estas comunidades, de la amenaza que tiene esta zona y de eso hay que estar muy pendientes porque estas zonas son protegidas y no es digo, hay una razón fundamental, porque ahí hay recursos que si no los protegemos se pueden perder. ¿No es cierto, José? Digo, Rafael, porque me gustaría que comenzáramos a hablar de la biodiversidad, ya que hoy es el día dedicado a la biodiversidad. ¿Con qué contamos ahí? ¿Con qué cuenta el país en esta zona? Fíjese que el bosque de manglar que se encuentra en la bahía de Jiquilisco es la reserva de bosque más grande que tenemos en nuestro país, solo que es un bosque que tiene características únicas, ya que este coexiste con las mareas de nuestro océano y el agua dulce del río Lempa. Entonces ahí se mezcla lo que es el agua dulce y el agua salada y crea lo que es un hábitat interesante para especies que solo las vamos a encontrar en este tipo de bosque. La bahía de Jiquilisco, estamos hablando de que es el bosque de manglar más importante que hay en la vertiente del Pacífico centroamericano. E incluso estamos hablando de los bosques más altos, más exuberantes, ricos en biodiversidad, donde en este lugar llegan muchas e importantes especies de aves migratorias, también hay especies de aves residentes en el lugar. Es un hábitat de también especies marinas, peces. Muchas familias de las comunidades que se encuentran en esta zona viven de lo que es la pesca, ¿verdad? Estamos hablando de comunidades que tienen años y años y años de coexistir con el bosque de manglar. Y hay una cuestión bien interesante, cuando usted va, digamos, a la bahía de Jiquilisco y va a ciertas comunidades, mire, la gente le dice, yo no puedo estar más de 2 días en San Salvador. No puedo estar yo más de 2 días fuera de lo que es, digamos, el lugar, porque está como esa conexión, ¿va? Esa conexión espiritual, incluso que muchos vemos así como un tema raro, pero nuestras comunidades están conectadas con lo que son estos ecosistemas, recursos y ¿por qué no decirlo? Digamos, como esas energías que están en este lugar, que son muy importantes y que le dan vida a nuestra madre naturaleza, a una infinidad, no solamente de especies, aves, peces, sino que mamíferos, reptiles. La bahía de Jiquilisco y la zona de la bahía de Jiquilisco es en el único lugar donde podemos encontrar lo que es el mono araña, una especie en peligro de extinción, la única especie de primate en vida silvestre que se encuentra aquí en nuestro país, y que todo esto podría llegar a ser muy vulnerado
por el establecimiento de megaproyectos turísticos, que eso realmente nos está preocupando, no solamente a las organizaciones que estamos apoyando a las comunidades en el lugar, sino que a las mismas comunidades les preocupa lo que podría ser esta posible situación. Ahora, vamos a hacer, estoy un poco confundido. José Acosta, ¿verdad? No, José Santos, ya decía yo que... José Acosta, ustedes como voces en la frontera, ¿cómo ven que está en este momento? Digamos, ¿cuál es la situación actual de esa zona? Antes de entrar a su pregunta, yo quiero hacer un reconocimiento a este espacio, porque en este país el tema ambiental es un tema seriamente dramático. O sea, el estado de los recursos es muy grave y uno ve todas las franjas de entrevista cualquier día y normalmente son debates sobre el tema político, económico, sobre la violencia Rara vez este tema tiene cabida. Pasa desapercibido este tema ambiental y es un tema que es parte de la vida misma, ¿no? Y qué bueno que tengamos este espacio por este valioso medio para discutir esta temática. Así es que de parte de nuestra organización lo reconocemos y lo agradecemos. Entrando a su pregunta, ¿cuál es como el rol nuestro allí en esta zona? Ya decía Rafa que la Bahía de Jiquilisco es el ecosistema más importante en El Salvador. Algunos datos, por ejemplo, plantean que hay 55 kilómetros de playa, o sea, unas playas preciosas, ¿verdad? No tienen nada que envidiar a las playas de Cancún, Roatán o cualquier otro lado del mundo. Pero también tenemos 27 islas, por ejemplo, en todo lo que es la Bahía de Jiquilisco. Tenemos abundante biodiversidad, muchas especies migratorias. Hay un dato interesante que de esto Rafa es el que conoce mejor, puede ampliar más adelante, pero en todo el Océano Pacífico de todo el continente, apenas quedan unas 200 tortugas carey, de la especie carey, que salen a anidar en todo el continente, imagínese usted. La mitad de esas tortugas carey salen a anidar a las playas de la Bahía de Jiquilisco. Eso para tener una idea de la importancia de este ecosistema. Pues bien, recientemente nuestra organización ha elaborado y ha presentado un estudio sobre los planes de desarrollo turístico para este lugar. Y esa es parte de las preocupaciones por las cuales estamos acá. Quiero aclarar que nuestras organizaciones no es que estemos en contra del turismo como tal. El turismo es una actividad buena, una actividad que nos puede permitir a todos convivir con la naturaleza, conocer comunidades, aprender de la cultura, aprender de este tema ambiental. Por supuesto que es una actividad buena, pero nos preocupa, por ejemplo, que se esté planteando en estos planes, que son planes que ya vienen desde los periodos de Arena, o sea, no estamos hablando de planes que ahora se hayan estructurado, ¿verdad? Sin embargo, hay que tener cuidado con lo que está planteado ahí, porque, por ejemplo, y esto nosotros lo hemos documentado, se está proyectando que para el año 2020 hayan 350 nuevos hoteles. Y estamos hablando de hoteles que van a ofrecer 23,000 habitaciones. O sea, para que usted se haga una idea de lo que eso significa. 3 millones de turistas al año es la meta para el 2020. Tener 3 millones de turistas al año. Y aquí estamos hablando de grandes resorts, de campos de golf, por ejemplo. Un campo de golf requiere, de los más pequeños, requiere entre 80 y 115 manzanas de terreno, o sea, con una gran cantidad de uso de agua, por ejemplo, agroquímicos para mantener la grama, etc. Entonces, vemos con mucha preocupación todo esto que está proyectando para la Bahía de Jiquilisco. Como decía, no estamos en contra de la actividad de turismo como tal, de lo que estamos en contra es de cierto tipo de turismo con grandes alcances y, por supuesto, con grandes impactos. Si las comunidades controlan los procesos y las comunidades se quedan con los beneficios, por supuesto que hasta nosotros apoyaríamos ese tipo de procesos, ¿verdad? Porque creemos que las comunidades son las que mejor conocen estos ecosistemas y las que mayor interés pueden tener por conservarlos.
Pero justamente, y ustedes en representación de las comunidades, José, ¿cómo ven ustedes esta situación que plantea tu tocayo, José? Pues nosotros hemos tenido varios momentos en los cuales hemos analizado la problemática, tomando en cuenta todos los elementos que ya los compañeros han mencionado, en términos de todos los recursos que existen en la zona. Es una zona muy bonita, muy llena de vida natural, y que las comunidades estamos acostumbradas a ese estilo de vida, a esa relación armónica entre la comunidad y el ecosistema. Pero resulta que siempre hay otras personas que están pensando en desarrollar, ¿verdad? Producir capital y desgraciadamente utilizando recursos ya, naturales en este caso. La zona costera que está, digamos, en la bahía de Jiquilisco, es una zona que hasta ahorita nosotros le llamamos una zona virgen, ¿verdad? Porque no tenemos el caso de la Costa del Sol, por ejemplo. Usted va a la Costa del Sol y va en la carretera paralelo a un muro. ¿Ya? No recuerdo bien, pero creo que hay 2 lugares, 2 accesos públicos. De ahí, para que usted entre a la playa, tiene que entrar a través de un hotel o un restaurante. Nosotros no queremos eso para nuestra zona, porque eso también pone en riesgo la existencia de las comunidades en ese lugar. Por supuesto que para que esos proyectos se lleven a cabo, el primer paso es la tenencia de la tierra, ¿ya? Y eso ha sido un proceso que han llevado, digamos, empresarios fuertes ya en el país, y que han incluso diseñado estrategias para lograr que los campesinos vendan sus tierras e ir haciendo poco a poco los recursos de tierra que se necesitan para poder implementar estos proyectos. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros creemos que las comunidades, la existencia de las comunidades se pone en riesgo. Pero además, no es posible que hayan construcciones, digamos, en esa zona, que hayan el desarrollo de infraestructura en esa zona, sin que tenga que desplazar el bosque de manglar, por ejemplo. Que eso es lo más preocupante. Claro. Entonces Digo, porque la zona de la Costa del Sol, que ya que hacías la comparación, no tiene este claro, recurso, ¿no? Sí, claro. Entonces nosotros creemos que toda esa riqueza, esa biodiversidad de la que hemos estado hablando, se está poniendo en riesgo con este tipo de proyectos. La tortuga carey, pues creo que ya no va a poder salir a anidar, ¿verdad?, en sus épocas o en sus temporadas de reproducción, porque no va a tener, digamos, el acceso, pues, o sea, donde hay infraestructura, las especies se tienen que migrar o desaparecen. Entonces, el bosque de manglar se pondría también en alto riesgo. Y otro punto que también es elemental mencionarlo es el tema de la contaminación ambiental. No siempre estos proyectos tienen a la base un plan contingencial frente al tema de la contaminación. Casi siempre los residuos van a parar en las fuentes de agua, puede ir a la bahía de Jiquilisco o al mismo océano. Entonces nosotros creemos que eso es un grave problema que nos puede generar, y lo más importante de esto, por lo cual nosotros creemos que es necesario entrar en un debate público, ¿ya?, para construir un consenso que nos permita que la opinión de las comunidades esté presente, es el tema de las ganancias. ¿Quién es el beneficiario de todo lo que ahí se pueda producir con la implementación de estos proyectos de desarrollo turístico? Nosotros hasta ahorita podemos asegurar, por todo lo que conocemos y lo que hemos visto, que esas ganancias no van a ir a resolver los problemas que tienen las comunidades. No van a ir a mejorar su producción, no van a ir a mejorar el sistema educativo, no van a ir a mejorar el déficit habitacional, no van a ir a mejorar el tema de vulnerabilidad que tenemos en momentos de inundaciones en el Bajo Lempa. Entonces, hay una serie de problemas que no se están abordando, que no forman parte de esta estrategia de desarrollo, que está pasando por desapercibido,
Y para nosotros eso es lo más importante, porque eso también se puede relacionar con todos los efectos que estamos viendo con el tema de cambio climático, por ejemplo, ¿verdad? Hay otras cosas que son necesarias, ¿ya? Hacer un abordaje, pero que con el enfoque de estos proyectos no se está ventilando. Y yo creo que más adelante a lo mejor tocamos el tema de Fomilenio 2, por ejemplo. Es un proyecto que está orientado a generar las condiciones de infraestructura para atraer la inversión extranjera. Eso tampoco resuelve los problemas de la comunidad. Ahora, hablando regresando al tema de la biodiversidad, entiendo que los manglares son unas barreras importantísimas que tienen nuestros territorios, en este caso ese territorio privilegiado por la misma naturaleza. ¿Qué está bajo amenaza ahí en este caso si se diera la situación de introducir estos proyectos, específicamente hablando de la biodiversidad que hay ahí en los manglares? Nosotros, a partir de una propuesta que Corsatur allá por el 2004 hizo en un lugar aquí en la capital, a nosotros nos encendió una alerta, ya que había un consultor argentino que hablaba sobre hacer el Cancún de Centroamérica en la península de San Juan del Gozo. Entonces ellos planteaban dos estrategias. Una era la adquisición de tierras, incluso ahí participaron empresarios hoteleros, personas que compran tierras a diestra y siniestras, o la otra estrategia era la creación de una carretera para poder, digamos, comenzar a ingresar material para la construcción de lo que serían estos hoteles. Resulta ser que esa carretera el presidente Funes la inauguró ahí en la península de San Juan del Gozo. Ahora, ha habido, digamos, como un acaparamiento tan increíble de tierras donde personas que fueron beneficiadas a través de lista, al no tener, digamos, las posibilidades de poder trabajar lo que son sus tierras, pues tuvieron que vender lo que son en esas propiedades y meterse en lo que eran otras actividades, digamos, en el lugar. Y así, digamos, se ha ido como creando las condiciones en la península de San Juan del Gozo para el desarrollo de esta actividad que nosotros consideramos que va a vulnerar muy fuertemente lo que es el lugar. El Ministerio de Medio Ambiente presentó lo que fue un plan de manejo de la bahía de Jiquilisco y resulta ser que al revisar lo que es este plan hay cosas que no nos parecían. E incluso aquí el compañero José Santos tuvimos un esfuerzo, digamos así, de estar revisando lo que era este documento y apareció un artículo donde decía que donde antes había bosque de manglar, eso tenía que recuperarse, no importando si hubieran comunidades. Y esa fue una gran lucha que se hizo por quitar ese artículo dentro de lo que era el plan de manejo de la bahía de Jiquilisco. Otra cosa bien interesante, hay una caracterización en el plan de manejo de la bahía de Jiquilisco donde dice que no se colocarán luces que afecten la anidación de tortugas marinas en lo que son los 37 kilómetros de franja costera que tiene la península de San Juan del Gozo. Miren, ahí no hay energía eléctrica. Ahí no hay energía eléctrica. Entonces, en el plan está diciendo que enfrente donde anidan las tortugas marinas va a haber energía eléctrica. Por ejemplo, hay otra parte, siempre en las caracterizaciones donde dice de que usted no va a poder construir infraestructuras que superen los 2 niveles, pero no le dice el área. Entonces, nosotros creemos que en el plan de manejo de la bahía de Jiquilisco es, digamos, como un documento que va a facilitar se ha dejado la puerta abierta el ahí, desarrollo de lo que son estos megaproyectos turísticos en el lugar. Y si comenzamos a revisar más detenidamente lo que es, digamos, ese esfuerzo, realmente es más inclinado para beneficiar a empresas hoteleras que otra cosa. Por ejemplo, la bahía de Jiquilisco ha sido declarada sitio Ramsar. Yo sé que hay esfuerzos que se han realizado en relación a esta convención muy importante a nivel internacional que protege humedales. La bahía de Jiquilisco es uno de los más importantes que tenemos en nuestro país, pero nosotros creemos que es más marketing.
Luego vienen y declaran a la bahía de Jiquilisco como reserva de la biosfera. Entonces, si uno revisa las convenciones, el gobierno de El Salvador se compromete a realizar ciertas acciones que favorecen al humedal y que favorecen al ecosistema por la importancia de riqueza de biodiversidad que hay. Y eso no lo hemos visto mucho. Eso no se ha visto mucho. Entonces, nosotros por lo menos como CESTA queremos ver si retomamos nuevamente el tema de la convención Ramsar para ver de que el gobierno realmente tome cartas sobre el asunto para la conservación de este ecosistema. Incluso la península de San Juan del Gozo es parte de las caracterizaciones de sitio Ramsar. Y es lamentable que, por ejemplo, en la época de verano, aunque uno no lo crea, en cañadas o en zonas donde todavía hay agua, se da una concentración increíble de aves. Lamentablemente son zonas privadas, que muchas de estas han pasado a manos de 1, 2 o 3 personas, que sería muy interesante ir a revisar, en qué personas está concentrada esa cantidad de tierras en la península de San Juan del Gozo. Y resulta ser de que es un lugar importantísimo para aves en la época de verano y la han dejado como un lugar donde usted puede construir a diestra y siniestra lo que son infraestructuras. La península de San Juan del Gozo, dentro del plan de manejo de Bahía de Jiquilisco, tiene el tema de zona de uso especial. Y en las zonas de uso especial usted puede construir lo que son infraestructuras. Entonces eso sería, digamos, una cosa que hay que tenerle mucho cuidado. Si usted va a las comunidades y le pregunta, ¿usted conoce del plan de manejo de la bahía de Jiquilisco? Nadie conoce del plan de manejo de la bahía de Jiquilisco, y resulta ser que fue un documento que, entre comillas, fue consultado con las 86 comunidades que hay alrededor de lo que es la bahía de Jiquilisco y no las conocen. Entonces es una cosa que se debería de revisar, porque realmente estos planes, más siento yo, que obedecen a intereses de capital de turismo que al tema de conservación de lo que es la bahía de Jiquilisco. Ahora, la convención Ramsar y la convención de la reserva de la biosfera son convenciones importantísimas que nosotros deberíamos de ver cómo realmente las hacemos cumplir, principalmente en este ecosistema, como les dije, que es importantísimo a nivel internacional. Justamente cuando regresemos del corte vamos a hablar de cuáles son los instrumentos legales que existen y los que ustedes consideran que deberían existir para proteger esta zona importantísima de nuestro país. Eso cuando regresemos de una pequeña pausa, ya venimos. Esto es Gente Ve Opiniones. Bueno, estamos en Gente Ve Opiniones, estamos hablando de la zona protegida de la bahía de Jiquilisco y cómo esta se encuentra amenazada. Ahora, antes de irnos a la pausa, hablábamos de 2 elementos fundamentales, José, de los tratados internacionales, en caso de los sitios Ramsar y los de protección de la biosfera. Estos son tratados que el país ha ratificado y por lo tanto son ley de la República. Ahora, en materia legal, en materia de leyes, ¿cómo se encuentra este sitio? ¿Qué instrumentos lo protegen en este momento? Sí, nuestro país firmó en 2005 esta convención Ramsar, ¿verdad?, que se refiere a la protección de los humedales, y en 2007 esta declaración de reserva de la biosfera. Entonces uno pensaría que con estos instrumentos hay más recursos económicos para invertir en la conservación de este ecosistema, y que también hay mayor protección. Pero en realidad no es así, porque las leyes en nuestro país y en casi todos los países del mundo, digamos, dicen más de lo que se hace. Lastimosamente no tenemos también los ciudadanos una cultura de protección de medio ambiente y de respeto a las leyes. Fíjese usted, por ejemplo, el Código Civil. Yo no soy abogado, soy trabajador social. El Código Civil dice, por ejemplo, en el artículo 471, si la memoria no me falla, que las playas y los bosques de manglar son propiedad del Estado hasta la crecida más alta de la marea.
Pero en muchos lugares de la Bahía de Jiquilisco, la playa y el bosque de manglar está cercado. Entonces, hay vallas que impiden el paso, digamos, el paso para las mismas comunidades. Y allí no es cuestión de que las comunidades van a tener menos chance de irse a bañar a la playa. Es cuestión de que de eso depende de la recolección de huevos o de la curiles, punches, depende la vida y la economía de estas familias. Entonces, las leyes, por ejemplo, se violan con bastante impunidad. Y a esto sumémosle también que el Ministerio de Medio Ambiente es el ministerio con menos presupuesto de todos los ministerios. Entonces, aunque haya gente allí con mucha voluntad y con muchas ganas de hacer cosas buenas, pero si no tiene los recursos, es muy poco lo que se puede hacer. Quizás aquí había que hacer el llamado ahora que vamos a tener un nuevo gobierno, a partir del próximo mes, hacer un llamado para invertir y poner más atención a lugares como la Bahía de Jiquilisco y otros importantes ecosistemas que le quedan al país, ¿verdad? Porque ciertamente que este tipo de amenazas, como bien lo son los grandes proyectos de turismo, van a generar un impacto fuerte en la biodiversidad y en el ecosistema. No hemos hablado, por ejemplo, del tema del agua. O sea, el país está casi entrando a una situación de estrés hídrico, es decir, una escasez de agua, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando estamos promoviendo el turismo, un turista está utilizando alrededor de 500 litros de agua por día. Para tener una idea, un ciudadano salvadoreño o salvadoreña utiliza un poco menos de 200. Es decir, que la demanda por el agua se incrementa. Hablamos hace un rato de los campos de golf. Un campo de golf de 18 hoyos, que sería uno de los más pequeños, está utilizando 94 millones de galones de agua al año, ¿verdad? Alguien puede pensar, bueno, pero ahí hay fuentes abundantes de agua, o pueden tomar el agua del mar, quitarle la sal, etc. Si eso fuera así, es importante que se mencionen estos planes de turismo. Pues nosotros hemos revisado todos los planes para la promoción del turismo y en ninguno está claro de dónde van a tomar el agua, ¿verdad?, que estas grandes estructuras van a necesitar. Entonces, hay muchos temas que es bueno como discutir alrededor de todo este debate y sobre todo es importante que las comunidades participen en el debate, porque todos estos planes se están haciendo y ya hemos visto avances, como lo que decía Rafael, como la construcción de carreteras o la acaparación de tierras. Hemos visto avances de estos planes, pero de forma silenciosa, sin informar mucho a la población que va a ser, digamos, impactada por esos resultados. Ahora, a juicio de las comunidades, ¿cómo debería diseñarse las leyes para que realmente haya una protección y realmente haya una participación ciudadana en este tipo de proyectos? Yo creo que en esto de las leyes, pues a veces es un poco discutible, ¿verdad? Si realmente lo que se necesita es una ley, ¿ya? Porque nosotros conocemos muchas leyes que hay en el término de medio ambiente, pero que si respetan con tanta facilidad. Por ejemplo, nosotros conocemos personas de mucho poder económico en la zona, que talan 40 manzanas de manglares y Parte sin novedad. que cultiva caña de azúcar. ¿Ya? Entonces, aunque haya una ley ambiental, nosotros creemos que lo más importante en esto es que se tiene que generar una conciencia ambiental de la población, una cultura ambiental, pero también debe de haber voluntad política de parte de los funcionarios o de los tomadores de decisiones. Yo, por ejemplo, personalmente, porque todavía es muy prematuro para decir algo institucional, personalmente tengo expectativas con la nueva ministra que recién ha sido nombrada, ¿verdad?, la licenciada Lina Pol, y también con el doctor Ibarra, el viceministro. Porque a ambos yo les he escuchado, hemos estado en algunas reuniones, en algunos momentos, y sé que tienen muchas intenciones, muy buenas intenciones. Y ojalá que ahora que tienen la oportunidad de hacerlo,
pues realmente se haga. ¿Ya? ¿Ahora es cuándo? Ahora es cuando. O sea, porque muchas personas tienen buenos conocimientos, tienen buena voluntad política, pero no tienen los espacios. Entonces ellos tienen los espacios. Y yo creo que es un buen momento para empezar. Luego yo quiero mencionar que es preocupante cuando uno hace un análisis más profundo, tomando en cuenta los elementos que uno conoce. Por ejemplo, la ley de asocio público-privado es una ley que tiene un contenido amenazante ya, para estos recursos naturales. Porque sería una forma de unir grandes cantidades de capital para que sean invertidos en la zona. Hay una ley que poco se habla, pero que también no deja de ser importante. Es la ley de agilización de trámites para proyectos de infraestructura del Fomilenio 2. Es una ley especial que ya fue aprobada en la Asamblea Legislativa y que esta va a permitir que si un inversionista quiere tener un permiso para realizar un proyecto y si la ley ambiental se lo prohíbe, entonces a través de esta ley especial le permite agilizar los trámites, obtener el permiso e iniciar el proyecto. Entonces, como que hay una forma de arreglar bien el camino en donde no se encuentren obstáculos para llegar al fin esperado, que es desarrollar el turismo a gran escala en esta zona. Nosotros como comunidades y como organizaciones, lo hemos dicho claramente, no estamos opuestos al desarrollo turístico, pero sí quisiéramos que la comunidad esté tomada en cuenta, porque es la que ha vivido ahí, porque es la dueña de esos lugares, porque es la que ha sobrevivido, ¿ya? Es como el lugar donde sobrevive, ¿no? Bueno, son parte de esa naturaleza, claro. es decir, Entonces, son parte de las especies que hay ahí, digamos. es correcto. Entonces creemos que si no hay participación activa de la comunidad es porque hay otras intenciones. Ahora, ¿qué tipo de turismo es el que sí debería haber? Porque obviamente hay de turismo a turismo. Ahorita estamos hablando del turismo a gran escala, de este turismo invasivo, de alto impacto, pero debo entender que hay una especie de turismo que sí es viable en zonas como esta. ¿Qué tipo de turismo debería ser? Sobre todo, uno de los elementos que debe contener el turismo que se puede desarrollar es que las decisiones y la administración esté en las comunidades. Porque solo así se puede proteger lo que ahí está. Porque ya hay experiencia, la gente por años ha vivido ahí y no ha dañado ahí. Por eso es que tenemos esas grandes reservas. Desde que llega un inversionista grande se empieza a deteriorar. Y eso hay experiencias en el mundo donde pueden mencionar. Nosotros en este estudio planteamos dos condiciones del tipo de turismo que sí quisiéramos ver. Uno, un turismo que no genere impactos negativos en el ecosistema. Ese es un criterio importante. Y el otro criterio es que los beneficios que genere ese turismo sean para la población que allí vive. De ahí, por lo demás, creemos nosotros que la actividad turística como tal no es el problema. El problema es el tipo de turismo. Usted decía que ahora estuvo por la zona de... No, hombre, ahí estuve en el Malecón del Triunfo. Entonces ahí hay una serie de restaurantes, Lindo hay gente de la comunidad que tiene su lanchita y le ofrece un tour, usted le paga $15 y le lleva a conocer ahí. O sea, ese turismo es viable, es sostenible, ¿verdad? Es bueno porque ayuda a la economía local. Yo quiero también mencionar otro elemento, porque Mario decía que, José Santos, nosotros de cariño le decimos Mario, decía que hay expectativas con esta nueva administración. Nosotros nos reunimos el día 22 de febrero, cuando el profesor Sánchez Serén era candidato, ¿verdad? Todavía no era el presidente electo. Nos reunimos con él y estuvimos quizás unas 800, 1000 personas, tal vez, de mucha gente de esta zona, pero también de otras zonas del país que tienen otros problemas, ¿verdad?
y le planteamos una propuesta. O sea, le presentamos una carta, un documento, y le hicimos varias solicitudes, como varias demandas, ¿verdad? Por ejemplo, que no haya minería en el país, ¿verdad? Que se apruebe la ley de agua, una serie de peticiones. Muchas de ellas, obviamente, pasarán por la correlación de fuerzas a la Asamblea, etcétera, etcétera. No basta la voluntad del presidente. Pero sí, el presidente es la figura en términos políticos más importante del país y, por supuesto, que tiene mucha influencia. Y bueno, el profesor Sánchez Serén se comprometió a viabilizar este tipo de demandas y por eso nosotros confiamos en la palabra de él y tenemos las expectativas de que se pueden hacer cosas positivas también. Pues no solo tenemos las expectativas, tenemos también la capacidad de movilizar a mucha de esta población en apoyo a esa política, porque obviamente cuando hay hay un programa social, hay una política positiva que va a llevar beneficio a las comunidades, inmediatamente saltan los sectores conservadores y de la derecha de este país, la gran empresa, cuestionando. Hemos visto las fuertes críticas que han habido a esta gestión del presidente Funes de los programas sociales. Cuando la gente está satisfecha, está contenta porque le apoyen con un uniforme, zapatos para sus hijos, subsidio para el gas, etcétera, ¿verdad? Pero entonces se dice desde los sectores conservadores cualquier crítica. Y sentimos que el nuevo gobierno, el profesor Sánchez Serén, como encabezando este nuevo gobierno, es una persona que tiene el valor suficiente como para no dejarse intimidar por ese tipo de críticas. Y nosotros queremos plantear que el respaldo de nuestras organizaciones y de la gente con la que trabajamos está disponible siempre y cuando el esfuerzo del gobierno vaya orientado a conservar este tipo de recursos y a desarrollar acciones, proyectos, a impulsar políticas en beneficio de la población. Entonces, allí vamos a estar, ¿verdad?, a la expectativa y también con la disposición de acompañar ese tipo de políticas. Listo, no cabe duda que ahí ahí hay un gran desafío del país, hay un gran desafío para las nuevas autoridades que van a asumir el próximo 1 de junio. Vamos a seguir hablando de la bahía de Jiquilisco, del Bajo Lempa, de todas las características que tiene, también de las oportunidades que hay para poder disfrutar y poder aprovechar todos esos recursos, pero siempre de una manera sustentable. Ya regresamos, una pausa. Esto es Gente de Opiniones. Bueno, estamos hablando esta noche de la zona protegida de la bahía de Jiquilisco y todo el potencial que tiene, porque vamos a ver, esta es una zona que tiene una gran cantidad de recursos naturales que son ricos, que proporcionan muchos recursos para las comunidades, pero que está bajo amenaza. Ahora, a mí me interesaría siempre que siguiéramos hablando del tipo de turismo que sí se podría hacer, porque entendería, Rafael, que sí hay formas en que se puede hacer turismo, generar desarrollo para estas comunidades, sin tener que hacer un impacto importante en esos manglares, en esas zonas que son, como ya lo hemos dicho un par de veces, son protegidas. Sí, fíjese que un ejemplo bien interesante que se podría mencionar es en una comunidad que se encuentra en la zona oriental de lo que es la desembocadura del río Lempa, que se llama la comunidad La Tirana. Ellos se dedican a lo que es la extracción de lo que es el punche, un cangrejo. Yo creo que todos conocemos al famoso punche. No creo que haya salvadoreño que no sepa qué es un punche. Consomé. Y fíjese que es bien interesante porque ellos, de una manera así, con mucha energía, con mucha alegría, le pueden hacer, digamos, un recorrido por el estero. Lo pueden llevar incluso a usted cómo es que se saca lo que es el punche. Bueno, yo fui hace poco a un recorrido por el lado de Puerto Parada, donde lo llevan a uno, un operador de turismo lo lleva a uno en lancha hasta donde hay granjas de curiles y le explican todo el proceso a la misma familia, le explica cómo es que
el tiempo que pasan y bueno, extraen y hasta uno tiene la oportunidad de meter las manos ahí al lodo para pero sacar. fíjese que eso es bien interesante porque eso es una granja. Pero por ejemplo, en Puerto El Triunfo, en la comunidad del Chile, las personas van dependiendo de la marea, se entran, digamos, al manglar. Mire, es increíble cómo esta gente camina en las raíces del manglar. Lo que ellos hacen en digamos, 30 metros, yo he avanzado 2 o 3 metros. Pero es una cosa increíble. Entonces, ahí usted ve el día vivir. Usted ve cómo estas comunidades se desarrollan, cómo se desenvuelven. E incluso nosotros consideramos en un turismo comunitario solidario, ¿verdad? Donde nosotros podamos llegar a estas comunidades e incluso las mismas comunidades le ofrecen, digamos, dentro de sus casas, un lugar donde uno poderse, digamos, quedar. Ahí, digamos, un plato de comida que le puedan dar costando unos 50, $2, no como en los hoteles, que va de $7 para arriba, ¿verdad? Por ejemplo, un cóctel de conchas que uno va, digamos, a La Libertad, se lo dan a $5 y a lo mejor son 5 o 6 conchitas. Ahí no, ahí hay más conchas que tomate y cebolla. Miren, y es una cuestión de que la gente lo hace con amor. Entonces, ese es el turismo que nosotros queremos como salvadoreños y salvadoreñas aquí en El Salvador. Ahora, si usted, por ejemplo, va a un hotel transnacional, mire, a usted lo ven como objeto, a usted lo ven como mercancía, e incluso el trato es un trato bien frío. No hay esa calidez que brinda la comunidad, ahora, la familia. Y ese es el turismo que quieren hacer en la bahía de Jiquilisco. Ese es el turismo que quieren hacer en la península de San Juan del Gozo. Y no es un turismo para los salvadoreños y salvadoreñas, porque para que usted pueda ingresar a un hotel de estos, tiene que tener como mínimo entre $100, $120 o $150. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad, porque no lo vamos a decir así, de que de repente yo perdí el vuelo de una conexión y una empresa aérea me llevó a un hotel y cuando yo pregunté cuánto costaba la habitación, eran $320. Dígame, ¿quién en El Salvador va a tener la posibilidad de pagar una habitación por 24 horas de $320? No es un turismo para nosotros. Entonces, lo que nosotros queremos es un turismo donde nosotros podamos ayudar a las comunidades, donde las comunidades también puedan ser parte de lo que son estas iniciativas que se puedan desarrollar, ¿verdad? Y donde nosotros realmente interactuemos con nuestra gente, con nuestros ecosistemas. Fíjese que hay una cosa bien interesante que se me había escapado. En el plan de manejo de la bahía de Jiquilisco dice que el bosque de manglar se puede concesionar. Se puede concesionar a personas naturales, jurídicos y extranjeros. Usted mencionó Puerto Varillas. Fíjese que yo no manejo muy bien el dato, pero mucha gente dice que cuando usted llega a una cierta distancia de Puerto Varillas, le sale gente de seguridad y le dicen, aquí usted no puede entrar porque este lugar está protegido. Entonces quiere decir que está concesionado. Entonces, y esa es una de las preocupaciones que las comunidades tienen en la bahía, que de repente venga un hotel, ¿verdad? Un hotel poderoso, y le diga al Ministerio de Medio Ambiente, más que la ley de asocio público-privado así lo dice, si hay un bien del Estado que pueda generar lo que es un recurso económico, entonces cualquiera empresa puede solicitar lo que es la concesión de lo que es ese recurso económico, se hace un área natural, se hace una infraestructura, y eso nos preocupa a nosotros, que de repente la comunidad La Tirana se vaya a quedar sin ese bosque que ancestralmente les pertenece a ellos. Ellos han vivido y tienen una conexión bien importantísima. Yo les invito a todas y a todos que vayan a estas comunidades, que no piensen en ir a México, a Guatemala, en otro lugar. Miren, si aquí en nuestro país hay lugares importantísimos y hermosos, y lo interesante es esa calidez. Bueno, esa por calidez ejemplo, que nos ha caracterizado a las salvadoreñas y salvadoreños. Por ejemplo, ahí está la isla La Pirraya, que es la cuna de nuestros guerreros de la selección de playa. Un saludo. Un lugar maravilloso. Un saludo a los amigos. Ya les voy a hacer un anuncio al final del programa sobre la isla La Pirraya. Ahora, don José, ¿qué le proponen ustedes al
al nuevo gobierno como mecanismo para que se pueda lograr, porque obviamente, vamos a ver, hay que ser honestos y es necesario el desarrollo turístico en esta zona. Probablemente haya necesidad de generar mecanismos y espacios y hacer acciones concretas pero ¿qué le proponen ustedes al nuevo gobierno para lograr que ese desarrollo turístico, que ese desarrollo que se está pensando para la zona realmente esté acorde a lo que la zona merece y las comunidades merecen? Yo creo que en primer lugar el gobierno debe de estar claro que una inversión a gran escala va a generar impactos negativos para el medio ambiente. Entonces yo creo que es importante y sería una de las propuestas que inicie a la brevedad un debate en donde incorpore a las comunidades y que se tomen en cuenta las opiniones, porque también han habido otros espacios en los que la gente de las comunidades va, da su apoyo. Pero son debates estériles, Sí, supongo. pero sirven únicamente para legitimar esos procesos. Hubo consulta, pero si usted busca a la hora de que ya están finalizados los planes o los documentos, no existen tales opiniones. Entonces creemos que es importante un debate, pero que se tomen en cuenta las opiniones. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que es importante, así como es necesario y como se ha estado haciendo la incentivación a la producción agropecuaria, también es importante incentivar a esta gente, a estas comunidades. No necesitamos que vengan inversionistas de otros lados. Necesitamos dinamizar la economía. Y pueden haber programas que beneficien eso, que respeten los recursos que ahí existen, que respeten las decisiones de las comunidades y que les dé las herramientas, incluso económicas, para que puedan desarrollar el turismo comunitario, el turismo solidario, el turismo ecológico, como lo hemos estado mencionando. Entonces yo creo que eso es importante. Y lo otro es que yo creo que el Ministerio de Medio Ambiente tiene un reto muy importante. Y el profesor Sánchez Serén lo ha manifestado, ¿verdad? Que tiene un potencial interés por mejorar las condiciones en el país a nivel medioambiental. Yo creo que ya no se puede seguir viendo como el ministerio chiquito, ¿verdad? O sea, usted revise las carteras de Estado y el Ministerio de Medio Ambiente es el más chiquito en todos los ámbitos. Y entonces podemos tener 10, 15, 20 leyes, ¿ya? Pero si no tenemos cómo aplicarlas, y mucho menos si no tenemos la voluntad política para hacerlo, pues de nada nos sirven, es letra muerta. Entonces nosotros le pedimos voluntad política, le pedimos la generación de recursos para eso, ¿ya? Y bueno, hay prioridades en el país, pero el medio ambiente no deja de ser prioridad. Nosotros que vivimos en el Bajo Lempa y que año con año nos inundamos, perdemos los cultivos, perdemos los animales domésticos, ¿ya? Se proliferan focos de infección de enfermedades. Entonces nosotros sí sabemos que el medio ambiente es algo importante para generar condiciones de vida aceptables en la población. Entonces yo creo que eso es también parte de lo que nosotros necesitamos, pues, ¿verdad? Así como hay otras inversiones enormes en otros temas, de carreteras, por ejemplo, ¿ya? Así quisiéramos ver una inversión que saque adelante a estas comunidades, que reduzca la crisis, la pobreza que existe, ¿verdad? Porque a nosotros también a veces nos incomoda, por ejemplo, un ejemplo claro, usted va a Metrocentro de San Miguel, usted ve tanta infraestructura bonita, con un ambiente cuando usted entra ahí agradable, crúcese la calle y va a encontrar las colonias, las Brisas 1 y las Brisas 2, comunidades en champitas, viviendo en extrema pobreza y con el agravante que ahí está una ex bodega de la transnacional Monsanto con una gran cantidad de residuos de agrotóxicos y que esas comunidades están padeciendo el mismo problema que San Luis Talpa, que el Bajo Lempa en el tema de insuficiencia renal. renal. Pero son cosas que no salen a la luz.
a pesar de que hay estudios, incluso en los que ha participado el mismo Ministerio de Salud. O sea, no son cosas que se ignoran, es algo que existe, pero ese tipo de cosas no se le pone atención. Entonces nosotros creemos que es importante que bueno, las expectativas del pueblo y sobre todo de aquella gente que ha luchado por años para que los cambios en el país se vayan dando, se vayan profundizando, bueno, que se vayan cumpliendo esas expectativas. Yo creo que ahora se tiene la oportunidad de hacerlo. Ahora, José, ¿qué expectativas tienen ustedes en ese sentido al proponer, qué le propone, mejor dicho, a la nueva administración? Sí, es muy interesante esa discusión, ¿verdad? Porque nuestro rol, por ejemplo, en la región esta de Bajo Lempa, Bella y Quilisco es escuchar como los sueños y las propuestas y lo que la gente quiere, ¿va? Y esto para esto no es necesario grandes elaboraciones teóricas. Hace un año nos reunimos con varias comunidades a discutir temas parecidos como los que estamos platicando acá esta noche. Y la gente dijo, queremos que los bosques permanezcan como un recurso inagotable de vida. Queremos tener suministros de agua limpia y suficiente. Queremos producir nuestra propia comida y comer adecuadamente. Queremos salud, educación para nuestros hijos y sobre todo queremos seguir siendo libres. Entonces, esa es la propuesta de la gente, ¿verdad? Cualquier debate sobre la inversión, sobre el desarrollo, debe tener la base de esto. Pasa por escuchar lo que la gente está planteando. Porque el tema de desarrollo también requiere una discusión. O sea, muchas veces pensamos y escuchamos que la minería va a llevar desarrollo a Cabañas o que el turismo va a llevar desarrollo a la zona costera o que el Fomilenio es para desarrollar la zona costera. Hay que preguntarnos qué entendemos por desarrollo, ¿verdad? Y desde nuestro punto de vista, el desarrollo no es un producto que se pueda llevar de un lugar a otro, ¿verdad? Y mucho menos con estas grandes inversiones. El desarrollo se construye junto con la gente. No se puede generar desarrollo si no hay una construcción colectiva. Perfecto. Bueno, creo que ahí está planteado el tema. Les quiero agradecer por haberse tomado el tiempo de venir a compartir estas ideas con la ciudadanía, con quienes nos ven a través de la señal de Gente Ve. Vamos a seguirle la pista al tema porque definitivamente que estos son los temas que sabemos que, como lo decía José, no tienen cabida en otros medios, en los grandes medios, pero para eso ha nacido Gente Ve, para eso estamos aquí, para que estos espacios se generen y poder discutir, conversar sobre esto que le interesa a las comunidades. Muchas gracias y espero que esta sea la primera de muchas reuniones que tengamos a través de este foro con la ciudadanía. Muy amable. Y a ustedes, amigos y amigas, muchas gracias por estar ahí a través de la señal de Gente Ve. Queremos agradecerles y que pasen buenas noches. Quédense con las noticias porque ya viene Alex Nolasco con todo el acontecer nacional e internacional. Buenas noches.